Bien. Bueno, vamos a seguir con la parte de la introducción, ¿sí? A la transmisión de datos. Y como tenemos 2 horas de clase, lo más probable es que empecemos con el tema siguiente, que es codificación de fuentes. ¿Sí? Bien. Lo último que habíamos visto era codificación UTF-8. Y para hacer un breve resumen de lo que hemos visto en la clase anterior, hemos visto los diferentes componentes, ¿sí? De una transmisión de datos, donde teníamos la fuente, ¿sí? Aquel que generaba el mensaje, el codificador de fuente, que sería quien se encarga de realizar justamente la codificación de fuente. ¿Qué era la codificación de fuente? ¿Se acuerdan? Sí, no es cuando, o sea, la información la transformo en la manera en la que te lo voy a enviar. Bien. ¿Y qué buscábamos normalmente en la codificación de fuente? Yo puedo decir, volvamos al ejemplo del otro día, amarillo, o puedo decirte A-M-A-R-I-L-L-O. ¿Sale más eficiente? Y decía amarillo. Bien, entonces, ¿qué buscamos con la codificación de fuente? Eficiencia. ¿Sí? Buscamos compactar el mensaje lo más posible para poder transmitirlo ocupando la menor cantidad de datos, porque al fin y al cabo datos son o ancho de banda o tiempo, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha vivido en la época del Ares, donde descargar una canción tomaba una noche y encima no podíamos llamar por teléfono. Entraban las llamadas porque usábamos línea telefónica, ¿sí? Y si alguien levantaba el tubo del teléfono, me cortaba el internet y se cortaba la canción. Bueno, no del área de casa era lo que tenía ese problema. El área ya lo fraccionaba y perdíamos el último paquete, nada más era un poco más optimizado, ¿sí? Pero en su origen, si yo estaba descargando un archivo grande y se cortaba, perdí el archivo, vamos a hacer, ¿sí? Bien, entonces la codificación de fuente busca comprimir los archivos lo más posible para poder hacer la transmisión de una manera más eficiente. Después teníamos el codificador de canal, ¿sí? Cuyo objetivo ¿cuál era? Y transformar la señal a la manera que se pueda transmitir en medio de la transmisión de audio. ¿Y qué agregaba también? ¿Ruido? No, justamente lo opuesto. Buscaba que el ruido no sea un problema. ¿Cómo? Con bit de paridad, por ejemplo. Con control y corrección de errores, que uno de los ejemplos de estos protocolos sería, o de estos usos sería el bit de paridad. Sí, el bit de paridad es el más básico de los métodos para detectar errores. Luego teníamos modulador, canal y demodulador. Estos serían necesarios en caso de que la transmisión se realice en banda pasante. Hemos hablado de la banda pasante y de la banda base. El decodificador de canal y el decodificador de fuente, que son los respectivos complementarios a los codificadores, y finalmente el mensaje llegaba al destinatario. ¿Sí? Bien. Hemos hablado también de los canales, ¿sí? Teníamos diferentes medios y topologías. Podíamos tener las modulaciones sean en banda base, cuando la información se transmitía tal cual como es creada, y en banda pasante, donde se utilizaba una segunda señal que llamamos portadora para que me permita transmitir esa señal. ¿Sí? Interesante topología porque pensé que aparecía después. Las 3 topologías que hemos visto eran simplex, half duplex y full duplex. ¿Se acuerdan cuál era cada una? La simplex era que era en único sentido. Bien. Half duplex era que se podían comunicar los dos, tipo hacia uno y hacia el otro, pero una vez. Bien. Full duplex era todo al mismo tiempo. Al mismo tiempo, ¿sí? Le habíamos dado el ejemplo de half duplex, una radio, yo escucho la radio, ¿sí? Y es half duplex. O yo estoy escuchando una canción en Spotify, también. Es simplex. Si yo uso un walkie-talkie, es un half duplex porque puedo hablar y escuchar, pero no las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y full duplex ya es una llamada telefónica donde los dos podemos hablar al mismo tiempo y si tenemos la capacidad podemos escuchar y entender mientras hablamos, ¿sí? Luego vimos las diferentes métricas para las transmisiones de datos. Teníamos la velocidad de transmisión, que esta era los bits por segundo que se transmiten, ¿sí? Una velocidad de transmisión más alta quiere decir que un mismo paquete demora menos tiempo en ser transmitido, ¿sí? La velocidad de modulación, hemos hablado que estaba relacionada con la velocidad de transmisión. Chicos pensaban que ya no me la venía, estaba muy triste. La velocidad de modulación la medíamos en audios, ¿sí?
¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre audios y BPS? El audio, ¿cuántas veces cambia la señal, digamos? Y los BPS lo vimos, ¿sí? Bien. ¿Y por qué no necesariamente son iguales los dos valores? Porque la señal podría tener más de 2 valores posibles. Podría tener 4 valores. Entonces, cada vez que hace un salto, ¿sí?, cambia dentro de 4 posibilidades. Y esas 4 posibilidades se representan con 2 bits, ¿sí? Podría haber un caso en el que tenga 8 posibilidades, 16 posibilidades, y así para ir aumentando la cantidad de bits por transmisión. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué queríamos que la velocidad de modulación no aumente y sí la velocidad de transmisión? Porque usa frecuencia más baja para transmitir la información. Antenas chicas. Casi. No frecuencia más baja, frecuencia más baja implica antenas más grandes, pero lo que usamos es menos ancho de banda, no frecuencia más baja. O sea, el ancho de banda necesario por el canal para transmitir se vuelve más pequeño. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la verdad? Bien. Luego hemos visto que para poder interpretar los datos, tanto el receptor como el transmisor tienen que estar sincronizados, ¿sí? O sea, tienen que tener un mismo patrón de tiempo para poder recibir los datos. Si alguien transmite a 9600 bits por segundo y el receptor quiere escucharlo a 19200, no va a poder decodificar, ¿sí? Va a recibir erróneamente los datos porque no están sincronizados entre sí. En las comunicaciones asincrónicas, insertamos algunos bits en medio de los datos para poder obtener el sincronismo, ¿sí? Que era el caso del bit de start y del bit de stop en los puertos series. Se me cayó la diapositiva de la pantalla, pero luego hemos visto que la codificación de fuente aumenta la densidad de información para optimizar el uso del canal. O sea, teníamos la codificación de... No, perdón, esta no es la codificación de fuente. Aumenta la densidad de información para optimizar el uso del canal. Seguimos hablando de la misma, o sea, hacemos que la misma información viaje en un paquete más pequeño, ¿sí? Hacia la segunda mitad de la clase vamos a ver ya algunas de las técnicas de codificación de fuente para que entiendan bien cómo funciona esto. Hemos visto diferentes codificaciones, como el código Morse, que tenía una longitud variable, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se asignaban las longitudes de los diferentes valores? Las más usadas eran... Más cortas, claro. Las longitudes menores se le asignaban a las letras más usadas para justamente tener una transmisión más eficiente, ¿sí? Luego vimos el código ASCII, que ya tenía largo fijo, no tenía una longitud variable, y hemos visto la versión extendida, que era de 8 bits. El código ASCII tradicional tenía 7 bits, y luego vimos las codificaciones UTF-8, ¿sí? UTF-8, 16 y 32, que nos permitían representar un plano mucho más grande de caracteres, incluyendo todos los caracteres multilingüales y también varios caracteres simbólicos, emojis y etc. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se acuerdan de todo esto? Sí. Bueno, tengo una sorpresa. No. Ok. Todo suyo. Voy a pausar la grabación, así no quedan pruebas de su sufrimiento. Bien. Después tenía 3 preguntas, ¿verdad? La primera nos decía que indiquemos cuáles de las siguientes afirmaciones sobre modulación, banda base y banda pasante, ¿sí?, eran verdaderas. Bien. La banda pasante necesita otra señal. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La de banda base no requiere sincronización de relojes. Falso. La de banda pasante necesita otra señal. Es que la primera decía base. La primera decía base en el enunciado, ¿verdad? Sí, en el enunciado decía base. Mala mía, la diapositiva está mal. Sí, me parece que no era la 1 no era una de las correctas. Bien. La banda pasante de esta señal, esta es verdadera, la primera era falsa porque dice banda pasante, ¿sí? La de banda suele tener menor frecuencia, es verdadero, y la de banda pasante no requiere sincronización de relojes, falso también, ¿verdad? Entonces quedaba falso. Esa era la verdadera, la tercera y la cuarta, ¿sí? Bien, vamos con la segunda. La segunda nos decía cuál es la función de la codificación de fuente. ¿Permitir la detección y corrección de errores? No, esta es la codificación de canal, ¿verdad? ¿Optimizar el uso del canal? Sí. Sí.
¿Aumentar la velocidad de transmisión? No, ¿Por qué no? porque lo que hace era comprimir los datos para, o sea, no tiene que ver con algún Bien. mecanismo para que se me haga más rápido, solamente era comprimir los datos para aprovechar el tamaño. Bien, o sea, el mismo paquete, al comprimirlo sí se va a transmitir más rápido, pero la velocidad de transmisión, el R, no se modifica, ¿verdad? Y por eso te deja elegir una opción. Además, ¿aumentar la inmunidad al ruido? No. Nuevamente, el que nos permite aumentar la inmunidad al ruido es permitir la detección y corrección de errores, o sea, la codificación de canal. ¿Sí? Este era el correcto. Está corrido el cosito. Me lo corre el proyector este, no sé por qué. Les juro que en mi pantalla el cosito sería en la B. Ok. ¿Y cuáles eran los caracteres 0x, 0a y 0x, 0d? El 0a era line fit, ¿sí? Nos permitía bajar una línea, nos permite mover el cursor una línea para abajo. Y el 0x, 0d, que sería 3 en decimal, nos hacía volver el carro al origen. Cuando uno hace Enter en el Word, básicamente el Word aplica lo que hacen estos dos caracteres. Baja una línea y vuelve el carro al inicio. ¿Sí? Eso es lo que hace el Word cada vez que uno aprieta el Enter. ¿Sí? Y hasta puedo decir que las máquinas de escribir eran así. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando volvía la palanquita? Cuando ustedes hacían la palanquita, primero bajaba una línea, se movía el rodillo y después lo corrían al carro hasta el principio. ¿Sí? ¿Sí, la verdad? ¿Se corrió para allá? Sí. Sí. Bien. ¿Estamos? Hasta las máquinas de escribir eran dos caracteres. Y si querían solamente bajar una línea, solamente movían la palanca sin empujar el carro. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? Bueno. Continuemos. Ahora sí, un tema nuevo. O continuemos con el tema que estamos viendo. Vamos a ver cómo son los protocolos para las comunicaciones. ¿Sí? Las diapositivas estas y las que vienen en la página. ¿Ya se registró la página? ¿Sí? ¿Han podido bajar las diapositivas? Bien. ¿Se han agregado al canal de Discord? Aquí están haciendo la tarea a medio. Los protocolos de comunicaciones son un sistema de reglas que nos van a permitir que realicemos la comunicación entre dos o más equipos. O sea, básicamente son las reglas del juego. Es lo que nos dice en qué momentos habla uno, en qué momentos habla el otro, si tienen diferentes jerarquías, los diferentes dispositivos de la red, para que la comunicación se pueda realizar. ¿Sí? Nos permiten la transmisión de información mediante variaciones de alguna magnitud física. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para transmitir información variando una magnitud física? En este momento yo estoy hablando, yo estoy variando presiones de aire, ¿sí? Para emitir ondas sonoras y que ustedes puedan escuchar. Cuando transmitimos, qué sé yo, por un puerto serie, ¿qué utilizábamos, qué variable física utilizábamos para transmitir la señal? La señal eléctrica. Tensión, ¿sí? Tensión eléctrica, señal eléctrica. O sea, variamos el nivel de tensión sobre una línea y los dos niveles de tensión significan valor alto, un 1, valor bajo, un 0. ¿Sí? Wi-Fi, ¿qué utilizará? ¿Qué variable física utilizará? ¿Cómo? Ondas electromagnéticas. ¿Sí? El internet por fibra óptica, luz. ¿Sí? O sea, siempre se utiliza alguna variable física y se la altera para poder transmitir los datos. ¿Sí? Normalmente los protocolos definen tanto la sintaxis como la semántica y la sincronización de la comunicación. O sea, que me definen cómo van a hablar, ¿sí? En qué forma van a comunicarse y los tiempos que van a tener para comunicarse entre ellos. ¿Sí? Todo eso lo define el protocolo. Normalmente las transmisiones son por paquetes. ¿Sí? ¿Por qué? Para poder mejorar el uso del canal. ¿Vieron que cuando uno ve un partido de fútbol, el que lo sigue viendo por cable grita el gol antes? ¿Por qué eso? Y eso no se puede evitar. No hay forma. Porque para transmitir un dato mediante un circuito digital, yo tengo que, no puedo transmitirlo bit a medida que se va generando, yo tengo que ir empaquetando, ¿sí? Para poder transmitir en función de los protocolos que se utilicen. Yo no puedo transmitir cada vez que se genera un bit de audio, transmitirlo y que llegue al otro extremo. No, yo tengo que armar un paquetito de audio y después transmitirlo
y recuperar los datos acá, ¿sí? ¿Alguna vez les pasó que si ponen un auricular por cable en el teléfono, están jugando algún jueguito, el sonido es inmediato? ¿Pero qué pasa si utilizan un auricular inalámbrico? Hay un lag, ¿verdad? Le llamamos lag normalmente ese delay que hay desde que se genera el sonido hasta que yo lo escucho. ¿A qué se debe? A que los auriculares inalámbricos van recibiendo los paquetes de datos, ¿sí? Y eso hace que haya un delay. Incluso algunos auriculares tienen un modo gamer que disminuyen ese lag. ¿Cómo lo disminuyen? Hacen paquetes más pequeños. Entonces, el tiempo de delay que yo tengo es el tamaño del paquete. ¿Sí? Porque si tengo un paquete que dura un segundo, yo tengo que esperar que se termine el segundo de grabación para recién enviarlo. Y aunque el envío sea inmediato y la decodificación sea inmediata, recién empiezo a reproducir el principio del paquete de un segundo cuando se terminó de grabar. Entonces, de cajón tenemos un segundo de delay. ¿Sí? Entonces, hay auriculares que hacen paquetes más pequeños o que se pueden configurar justamente para que hagan paquetes más pequeños y tengan menor delay. Obviamente, ¿qué desventaja tiene este? Gasta más batería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que hacer más transmisiones en un mismo intervalo de tiempo. Entonces la batería se drena más rápido. Eso mismo pasa con la televisión. La televisión por cable tenía esa velocidad, digamos, de que yo veía las cosas prácticamente en el momento que ocurrían, porque las señales eran analógicas y viajaban mucho más rápido, ¿sí? En cambio, las señales digitales, al tener que empaquetarlas para poder transmitirlas, tengo ese problema. Algo que me pasó hace poco. Mi hermano le compró para un hijo un emuladorcito de Family Game que venía con las pistolitas para jugar el famoso juego de los patos. ¿Te acuerdas del juego de los patos? Bueno, no funciona. ¿Saben por qué? Por la conexión a la tele, no. Ese funciona en tele en tubo, ¿no? ¿Por qué? Realidad. Y no solo la del pato, sí, podría decirse que la detuvo. ¿Cómo funcionaba la pistolita de los patos? Cuando uno presionaba el botón de la pistola, la pantalla se ponía en negro y se ponía en blanco el objetivo. Exacto. Y si rebotaba de luz, que creía que estaba... La pistola veía si había luz en un cuadro. Entonces, cuando yo apretaba la pistola, ustedes saben que la televisión tenía 30 cuadros por segundo, un cuadro era totalmente negro. De hecho, si ustedes miraban la televisión, se veía un parpadeo cada vez que yo disparaba. Decían, ah, el efecto es mi disparo. No. Se ponía todo negro. En el siguiente cuadro, el cuadro donde estaba el pato se ponía de blanco. Si habían dos patos, había un cuadro con el cuadro blanco acá, otro cuadro con el cuadro blanco acá, y después volvía a la pantalla normal del juego. Entonces, primero mandaba un cuadro negro para que la pistola vea que efectivamente había disparado a la pantalla y luego mostraba el cuadro blanco. Si la pistola veía negro, blanco, dice le pega al pato. Si veía negro, negro, blanco, dice le pega al pato número 2. Y así era como cuando había dos patos, el juego sabía qué pato le disparaba el otro. ¿Sí? Bueno, mi hermano lo quiso conectar en el televisor un LCD y no funcionaba. ¿Por qué? Porque al ser digital tiene un delay. No va la señal analógica directamente al tubo del televisor. Entonces no funciona. Y no funcionó, y no funcionó, y no hubo forma de hacerlo mal. ¿Sí? Además de que creo que se conectaba por HDMI. Peor todavía. Más delay hay en armar el paquete de datos HDMI y enviarlo. Quizás si hubiera sido lógico, el delay del televisor era dentro de la tolerancia para que funcione. Pero por HDMI, no. Y no funciona. ¿Sí? O sea, que cada vez que nosotros armemos un paquete, cada vez que hagamos una comunicación digital, va a haber un lag. Lo podemos reducir aumentando la cantidad de paquetes, disminuyendo el tamaño de los paquetes, pero no podemos salvarlo de eso. ¿Sí? En el hecho de que hemos digitalizado una información, sí o sí, no va a estar en tiempo real. ¿Se entiende? Bien. Los protocolos que vamos a ver se dividen en dos grandes familias. Por un lado, los protocolos orientados a carácter, o COP, por sus siglas en inglés, que están definidos en base a un byte que se interpretan como caracteres según la codificación a utilizar. O sea, básicamente de transmitir diferentes bytes que representarán caracteres ASCII cada uno o caracteres UTF según la codificación utilizada. Y luego tenemos los protocolos orientados a bits que se definen en base a campos que tienen diferentes bits para cada función. ¿Sí? Veamos un poquito más el desarrollo de cada uno. El primero es el protocolo COP. ¿Sí? Esta es una trama COP donde nosotros vamos a tener diferentes caracteres. Cada uno de estos campos va a ser de
un número de caracteres, ¿sí? No son campos de 5 bits, 2 bits, no. Cada carácter tiene 8 o directamente tendrá 16 bits, porque tiene 2 caracteres. En este caso particular, todos tienen un solo carácter, ¿sí? Salvo el BSC. El BSC sí es de 2 bytes porque es para control de errores, ¿sí? Y fíjense que tenemos 2 caracteres de sincronismo, ¿sí? El carácter de sincronismo es el 0x22 en hexa. Luego tenemos el start of header, inicio de la cabecera, me indica que acá comienza la cabecera y luego viene el campo de cabecera, ¿sí? Que el campo de cabecera puede tener un número de... va a tener un cierto número de bits, ¿sí? Este campo no es de un solo bits. Luego tenemos el start of text, tenemos otro byte o otro carácter que nos indica que acá comienza el texto en sí que queremos transmitir, y luego un carácter utilizado para marcar el final del texto, ¿sí? Tenemos el bloque de comprobación de errores, ¿sí? O más conocido como CRC, ¿sí? Quizás como CRC si lo han escuchado nombrar varias veces. Y luego el final de transmisión, ¿sí? EO de end of. Supongo, tenía como end of EOB, pero bueno. Que es el final del bloque completo de transmisión, ¿sí? A diferencia de la trama COP, donde cada uno de estos campos estaba formado por un carácter, tenemos las tramas BOP, donde cada uno de esos campos está formado por un número de bits, ¿sí? Por ejemplo, el start frame va a tener 8 bits, va a estar formado de esta manera, 0, 6 unos y otro 0. Luego tenemos el campo de direcciones, que va a estar formado por 12 bits, ¿sí? Tenemos el campo de control, que va a estar formado tan solo por 4 bits. El campo de información, que puede llegar a tener hasta 240 bits. El frame check sequence, que es nuevamente lo mismo que el BSC del sistema anterior, ¿sí? Que tiene 16 bits, sirve para CDC. Y por último, el delimitador de final de trama, que es igual al start of frame, ¿sí? ¿Cuál sería más eficiente para ustedes? ¿Este sistema o este sistema? En realidad los campos de control y comienzo y final, o sea, son muy similares en ese sentido. Depende de qué es lo que vayas a querer transmitir, depende de qué codificación esté, yo al menos elegiría este o el otro. Pero en esencia tienen más o menos el mismo campo. Tienen más o menos un campo, pero este puede tener un campo de texto mucho más grande. Claro. Si bien este tiene más encabezado, tiene un overhead más grande, pero puedo transmitir paquetes más grandes, ¿sí? Y eso hace que sea más eficiente a la larga, ¿sí? Depende del paquete que quiera transmitir. Si quiero transmitir un paquete de 2 bytes, es muy probable que este sea más eficiente, ¿sí? ¿Y cuánto el campo de texto del code? De este, si no me equivoco, voy a llegar hasta 64 kilobytes, si no me equivoco. Déjame que te lo averigüe para el caso que es un orden que no todo me parece que sí está. No lo tengo datos. Ya te lo voy a averiguar bien. Pero este puede tener varios caracteres. O este puede tener 256 caracteres, creo, mientras que este puede tener 240 bits. Creo que esta es la diferencia. Creo que este puede tener 256, o sea, 2 a la 8 bytes, ¿sí? Caracteres completos. Este sistema solamente podría tener 30 caracteres acá en el campo de información, ¿sí? O sea, tiene menos capacidad. Para datos pequeños, este va a ser más eficiente. Para datos voluminosos, conviene utilizar un protocolo COP, ¿sí? Bien. Vamos a ver algunos de los organismos que se encargan de estandarizar y normalizar los protocolos para comunicaciones, ¿sí? Por ejemplo, está el ITU, ¿sí? Que tiene sede central ubicada en Ginebra, Suiza. Se fundó en el año 65 y desde el 97 es miembro de las Naciones Unidas. Ya sé que no son datos técnicos, pero bueno, son datos interesantes para conocerlos del origen de los protocolos. Luego se armaron 2 comités
que tiene varios comités y entre los cuales los más importantes son el I2R, que es para radiocomunicaciones, y el I2T, que es para las telecomunicaciones. ISO, ya conocen que es ISO, ¿sí? International Standard Organization, fue fundada en el 96, tiene 89 países como miembro y es uno de los miembros de I2T, ¿sí? Entre las propuestas de normalización se destaca su modelo de comunicación de datos llamado OSI. ¿Saben lo que es el modelo OSI, verdad? Ya lo han escuchado, lo han visto en varias materias, ¿sí? Bueno, el modelo OSI fue normalizado por la organización ISO. Luego tenemos el Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telégrafos, o CCITT, que funcionó como un comité del ITU nuevamente desde el 56 hasta el 93, y a partir de ese año pasó a ser parte del I2T, cuando se creó el I2T. Luego tenemos ANSI, ¿sí? Que es una agencia no gubernamental de Estados Unidos y también es miembro del comité ISO. El IEC, que también es una comisión de ISO y se encarga de las normas en todo lo que es el área de ingeniería eléctrica y electrónica, ¿sí? Y el TIA, que es para electrónica y telecomunicaciones, son dos asociaciones de fabricantes que generan normas en forma conjunta y forman parte de ANSI. ¿Para qué nos sirve que existan estos organismos a la hora de hacer un protocolo? Si algún fabricante diseña un protocolo nuevo, es propietario de ese protocolo y nadie más lo puede utilizar, ¿sí? Por ejemplo, pasó con I2C, que lo desarrolló Philips, ¿sí? Y tuvo varios años en el poder de Philips hasta que luego se hizo abierto. Hay otro ejemplo que es MyWay, que es propietario de Microchip. Si alguien quiere armar una red MyWay, tiene que sí o sí comprar transactores de Microchip. A pesar de que el protocolo es un protocolo de software, se puede implementar en cualquier otro radio, ¿sí? En cualquier otro dispositivo que utilice la frecuencia y las modulaciones que utiliza MyWay, perdón, no puede utilizarlo a menos que compre el dispositivo de Microchip. De hecho, es muy parecido a lo que es Zigbee, ¿sí? Sería un Zigbee propietario, ¿sí? Sería una especie de Zigbee propietario. Entonces, estos organismos sirven para establecer los protocolos y que las normas que se adhieran a ese protocolo sean públicas, o sea, todos los puedan utilizar. O sea, la idea es estandarizar y que todos manejemos con las mismas reglas, que todos hablemos en el mismo idioma, ¿sí? Yo sé que si compro un dispositivo USB de marca Kingston, funciona en mi computadora, ya sea marca Dell, HP, Asus, la que sea, ¿sí? Porque USB está normalizado y todo lo que quieran tener USB tienen que respetarlo, ¿sí? Tiene que ser compatible. No pasaba con los celulares hace 20 años, debe ser, no sé si hace tanto, que los celulares tenían todos un cargador distinto. Yo tenía un cargador para Motorola, uno para Samsung, uno para Nokia, uno para Alcatel, habían pines de carga diferentes para cada cargador, ¿sí? Y era un bodrio no poder cargar el teléfono en cualquier lado. Tampoco había cargador todos los días, se cargaba una vez a la semana, pero sí era un problema el que no sean compatibles entre sí, ¿sí? Hasta que se estandarizó y se dijo, no, todos los teléfonos utilizan USB. Hasta el día de hoy, hasta hace poco, Apple siguió utilizando Lightning, Lightning se llama, ¿verdad? Y hace poco, creo que en las últimas 2 versiones recién, los obligaron a utilizar USB tipo C, ¿sí? Porque es el estándar para cargar un teléfono. Y la mayoría de las computadoras hoy en día ya están viniendo también con USB tipo C para cargarlas, ¿sí? Entonces, la idea de estos organismos es justamente estandarizar para que todos fabriquemos y todos sean compatibles entre sí. ¿Se entiende? Bien. Y con eso terminamos la presentación. Tienen 5 minutitos si quieren, así arrancamos con el tema 2. Sí. Arrancamos con el tema 2, que es codificaciones de fuente. Ahora sí vamos a ver ya diferentes medios, diferentes formas de realizar esta codificación de fuente. ¿Sí? Bien. Volvemos a nuestro esquema general, ¿sí? Ya se lo tenía que ir aprendiendo en memoria. Teníamos la fuente, el codificador que realizaba ambas codificaciones, fuente y canal.
el canal por donde se transmitía, pero que para poder transmitirlo modulábamos, transmitíamos el canal real y demodulábamos luego. Teníamos alguien malito ahí que nos metía el ruido, ¿sí? O sea, teníamos un enemigo que era el ruido, justamente por eso realizábamos la codificación de canal. Luego teníamos el decodificador, que decodificaba tanto decodificación de canal como de fuente, y finalmente el mensaje llegaba a nuestro destinatario, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos partido de un diagrama que era fuente, mensaje, destino? De ahí hemos arrancado el concepto de transmisión de comunicación de datos, ¿sí? Fíjense hasta dónde creció nuestro diagramita para poder transmitir de manera inequívoca y eficiente un mensaje entre máquinas, ¿sí? Bien, ahora lo que nos vamos a enfocar es el bloquecito este que está pintado, que es la codificación de fuente. Bien, la codificación de fuente extrae la información de la fuente, justamente, que es la que genera el mensaje, y la representa con un alfabeto binario. Básicamente, si yo tengo una imagen, hago el mapa de bits de esa imagen, ¿sí? La convierto en un formato que se puede enviar. Yo no puedo enviar colores por un cable. No me digan con una fibra óptica sí, porque ahí no puedo poner a discutir, pero no puedo enviar colores de una imagen por un cable, ¿sí? De cobre. Entonces, ¿qué mando? Bits que representan esos colores para poder armar la imagen en el otro extremo, ¿sí? La codificación se realiza antes de transmitir la imagen, por supuesto, o de almacenarla, porque hemos visto que una comunicación de datos también podría ser copio un archivo temporal y lo llevo hacia allá, ¿sí? Es previa a las codificaciones de línea y de canal, ¿sí? La primera codificación que se hace es la codificación de fuente. Y el objetivo más amplio es eliminar ineficiencias o redundancias en la información que son provistas por la fuente para mejorar el uso del canal, ¿sí? Para utilizar el canal de una manera más eficiente. Lo voy repitiendo como 7 veces lo mismo, pero bueno. A la larga lo van a aprender. En otras palabras, lo que hacemos es comprimir el mensaje, ¿sí? Transmitimos la misma cantidad de información, pero utilizando menos cantidad de bits. Es por ello que al decodificarlo, la fuente, que la codificación de fuente se la conoce como compresión de datos, porque la idea es comprimir los datos sin perder información, ¿sí? Son técnicas muy utilizadas que sirven para la transmisión de audio, de video, de imágenes, ¿sí? Ustedes saben que, a ver, para poder transmitir video, ¿alguna vez han visto? ¿Saben que no es la misma calidad si yo veo un video en Full HD en YouTube o en Netflix que si veo un Blu-ray? Los Blu-ray tienen la misma calidad, ambos tienen 1920 por 1080 píxeles, ¿sí? La cantidad de píxeles es la misma. Tanto si veo un Full HD por Netflix llega hasta 4K, por eso veo Full HD por Netflix, que si lo veo en un Blu-ray. Pero, si yo descargo una película en calidad de Blu-ray, pesa 8 GB, 9 GB, ¿sí? Si la descargo en calidad web, digamos, una película puede llegar a pesar 1 GB, ¿sí? ¿Dónde está la diferencia? Si las dos están en Full HD, las dos tienen 30 cuadros por segundo. La compresión de datos. En la compresión, ¿sí? Los archivos se comprimen con diferentes algoritmos, ¿sí? Que utilizan diferentes matices, diferentes tipos de compresión, digamos, para ocupar menos espacio. Algunas de las compresiones son sin pérdidas y otras no. Ya vamos a ver más adelante los dos tipos de compresión que tenemos, ¿sí? Lo que vamos a ver en este tema es una introducción a lo que es la compresión de datos, a la teoría de la información, ¿sí? El concepto de entropía de la información, y los tipos de codificaciones sin pérdida, como el código de Huffman y los códigos directorio LZ, y las codificaciones con pérdida, como las transformadas directas Gaussian, ¿sí? Bien. Empecemos. Tipos de información. La información de la fuente la vamos a dividir en información básica, ¿sí? Que es la información relevante y que sí o sí se debe transmitir para poder reconstruir el mensaje, ¿sí? Yo no puedo eliminar la información básica de esa, sino el mensaje ya no es el mismo.
Información redundante que corresponde a información repetitiva o predecible, ¿sí? Por ejemplo, si yo mando una foto de una pantalla negra, yo mando negro, 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 negro. No tiene mucho sentido mandar eso a decir pantalla negra, ¿verdad? O sea, hay diferentes formas de comunicar lo mismo, algunas más eficientes que otras. A eso se refiere con información redundante, ¿sí? E información irrelevante, que es la información que nosotros no podemos apreciar y que podríamos eliminar casi sin alterar el mensaje. Esto se utiliza mucho en imágenes y en audio, porque hay algunas formas de extraer o de interpretar la información en imagen que puede separar la imagen que nuestro ojo percibe de la imagen que nuestro ojo no percibe, ¿sí? JPG hace justamente eso. El algoritmo de compresión de JPG, ustedes saben que una imagen en BMP ocupa mucho más espacio que una imagen en JPG, ¿verdad? En BMP es la imagen pura, directamente los valores en binario de cada color para cada píxel, ¿sí? Y JPG la comprime de manera de ocupar mucho menos espacio y elimina alguna información que nuestro ojo no percibe o que al verla rápidamente no nos genera, o sea, no nos hace dar cuenta que la imagen esa fue comprimida. Si nos fijamos en el detalle, sí, da la diferencia, ¿sí? Pero aún así podemos interpretarla la imagen y la comprendemos, ¿sí? Y lo que son puntos E, las imágenes H, E y C. H, E y C. Sí. Ese es un formato del estilo de JPG que es propietario de Samsung. Si ves imágenes Cake es porque la comprimieron con un Samsung. Pero no es de iPhone, yo creo que las de iPhone que las subo al Drive se me suben como ahí. Yo creo que de Samsung. High efficiency. Pero bueno, también mi duda es por qué no se me puede ver, digamos, desde. Yo ahora trato de ver la computadora y me pide descargar una. No, Apple, es verdad, es Apple. ¿Qué computador tenés? Nada, Windows. sí. ¿Estás de acuerdo? Claro, te pide descargar una extensión, digamos, si quieres ver más. Apple contra Windows. Seguimos en los 90. Y sí, por eso es. Seguramente tenés que dejar una aplicación, un conversor o algo para poder verlo. Tiene una codificación que Windows no conoce porque es propietario de Apple. Entonces, si Windows quiere reproducir nativamente imágenes de Apple, tiene que pagarle la licencia a Apple porque el protocolo es, la codificación esa, el compresor es de Apple. Apple lo inventó, Apple lo patentó, Windows tiene que pagar. No quiere pagar. Entonces no viene por defecto en Windows. Probablemente, no sé si Android lo tendrá, creo que es muy poco probable también que Android lo tenga. Pero había uno de Samsung también, no me acuerdo cuál. Había un protocolo, un formato también que era propietario de Samsung que me pasaba lo mismo, si les pasaba una computadora no la podía ver. Pensaba que era eso. Bien. Estamos con los tipos de información, ¿verdad? Existen dos formas de compresión que se las nombré recién. Por un lado, la compresión sin pérdidas reales, lossless, que es donde se transmite toda la información básica del mensaje y la información irrelevante, eliminando solamente la información redundante, o sea, solamente la información que sobra la elimino. El mensaje se puede volver a generar de manera exactamente igual del otro lado, ¿sí? Es una compresión absolutamente sin pérdidas. Yo puedo volver a reconstruir el mismo mensaje del otro lado. Lo comprimí para que ocupe menos espacio, lo transmito y lo descomprimo y sigue siendo el mismo. Y también tenemos la información con pérdidas, donde se informa, donde se elimina parte de la información básica y el mensaje se reconstruye siempre con errores que sí son perceptibles pero que son tolerantes, ¿sí? ¿Ustedes toleran ver una película en Netflix? ¿Qué drama ver una película en Netflix, verdad? Es un sufrimiento. Bueno, lo toleramos. Y las películas de Netflix están bastante comprimidas, ¿sí? Utilizan, no sé si utilizan H264 o H265, que son códigos de compresión bastante fuertes. ¿Les pasó si utilizan una computadora medio viejita que no pueden ver YouTube? ¿Se traba YouTube usando alguna, que sea una netbook? Algunas de las netbooks que otorgaban en el colegio, esas que tienen un GB RAM, un Atom, por ejemplo, un profesor Atom, quieren ver un video en YouTube y se traba, se laguea el video y no lo puede reproducir. ¿Por qué?
Porque para ocupar menos ancho de banda, YouTube utiliza códecs bastante laboriosos que comprimen mucho el archivo y lo transmiten en un tamaño muy pequeño. El tema es que la computadora tiene que descomprimirlo para reproducir. Y esa descompresión, al ser tan comprimido el archivo, lleva mucho trabajo del procesador, lleva mucho trabajo de CPU y hace que la computadora se ponga pesada. ¿Sí? ¿No les pasó nunca? ¿En serio? ¿Dichos? Todos tienen buena computadora. ¿Sí? Lo que me pasó con YouTube es ver videos de jueguitos así con muchos píxeles y cuando se saca el zoom, se comprime y se le remate. Es como que tiene pérdida ahí. Cuando saca el zoom. O sea, cuando una imagen que es muy pixelada, Sí. vos ves así todos los píxeles de lejos, y como que se pierde el detalle y... Ah, bueno, sí. Pero eso ya, no sé si es por YouTube, por la resolución o el video de tu pantalla. Puede ser otras cosas ya. Si es una imagen que se veía pixelada y cuando vos te alejas mucho, bueno. No puedo dibujar una imagen de 20 píxeles utilizando 5. ¿Sí? Así como tampoco puedo poner 20 kilos de papel en una bolsa para 5. ¿Verdad? Eso puede ser por ahí el problema. No sé, tendría que verlo el caso para decirte sí, me parece que es esto o no. Pero fíjate si no es una cuestión de resolución también. ¿Sí? Bien. ¿Vamos hasta acá? Ok. Codificadores. Van a ser los encargados de realizar esta codificación, ¿sí? Típicamente, los dispositivos o programas de la codificación de código y compresión de información son llamados codificadores o compresores. Me faltó, cuando les decía lo del Atom, el problema del Atom para decodificar YouTube es que no tiene un códec, justamente. ¿Sí? Los procesadores, a medida que han ido evolucionando y cada año salen procesadores más nuevos, les incorporan un hardware específico para codificar y decodificar video. ¿Sí? No sé si para codificar, honestamente no lo sé, pero para decodificar seguro. Entonces, cuando ustedes ven un video de YouTube, el video entra al procesador y el procesador no utiliza la CPU principal para decodificarlo, sino que utiliza un duendecito que tiene ahí destinado a eso. ¿Sí? Y ese duendecito decodifica el video automáticamente, sin utilizar la CPU. ¿Sí? Por eso es que en algunos procesadores yo pongo un video de YouTube y se me va el 100% de CPU, y en otros no. Y en otros siguen ser. Pero si estás decodificando, estoy viendo el video, ¿por qué está en 2%? No es 50 veces más rápido que el otro procesador. Bueno, es porque este tiene un decodificador incorporado al hardware y el otro no. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. A su vez, lo que realiza el proceso inverso lo vamos a llamar decodificadores, ¿sí? O descompresores. Lo más usual es que ambos sean partes independientes de un mismo dispositivo que se encarga tanto de la codificación como de la decodificación. Recién, como les decía de la CPU, yo sé que tienen un decodificador porque todos utilizamos una computadora para ver videos. No sé si todos lo utilizamos para generar videos. Entonces, honestamente, no lo sé. Se me acaba de plantear esa duda. Quizás las placas de video sí lo tienen. Por eso es que para hacer streaming es recomendable tener una buena placa de video. Quizás no. Si les interesa, les averiguo para que la activen. ¿Sí? Pero no creo que todos los modelos de CPU traigan codificadores. Decodificador seguro. Reciben el nombre de códecs. Y existen varios esquemas con diferentes parámetros y compromisos. ¿Sí? O sea, tenemos decodificadores a nivel de hardware, como se estaba hablando, y también los códecs a nivel de software. ¿Sí? O sea, el programa que genera la codificación, una vez que le entra el dato, lo codifica y lo devuelve. ¿Sí? Las computadoras que no tienen un códec a nivel de hardware tenían que utilizar los algoritmos estos en su CPU para poder ir codificando y decodificando, y eso lo que hacía es que se me dispara el uso de CPU al 100% por ver un video de YouTube. ¿Sí? El grado, existen varios esquemas, ¿sí? De códecs con diferentes parámetros y compromisos para el grado o factor de compresión, o sea, qué tanto va a comprimir el video. Recién les mencioné a H264 y H265. 265 es una evolución de 264 que genera una compresión bastante más grande, ¿sí? De hecho, si no me equivoco, el Chromecast de primera generación no tenía 265 y ese era uno de los problemas que tenía, y el Chromecast de segunda generación ya traía H265. Entonces, algunas páginas, Netflix por decir algo, algunos servicios de streaming, si vos podés decodificar los 265, te lo mandan los 265, si no podés, bueno, te lo descargan los 264 y ocupas más ancho de banda. ¿Sí? Porque lo comprimen menos al archivo. ¿Sí? La capacidad de cálculo necesaria para la codificación o decodificación, lo que les hablaba recién, H265 comprime más, pero utiliza mucha más capacidad de cálculo.
¿sí? En computadora más potente no es un problema. Pues yo tengo un Chromecast de primera generación que salió hace 15 años, no sé si estoy exagerando un poco, puede ser un problema, ¿sí? La cantidad de distorsión introducida en el caso de conversiones con pérdida, ¿sí? O sea, qué tanta información voy a perder al realizar la compresión. Compresión sin pérdida. Veamos. Empezó. Fue un dolor de cabeza todo el año pasado. No venía pasando, yo estaba muy contento. Ahí está. Bien. Acá me muestra que ya pasó la diapositiva, pero ahí no, es un error. Un problema de transmisión de datos entre el proyector y la PC. Bien. La compresión sin pérdida, justamente no pierde información, son procesos que tienen que ser reversibles, justamente para poder asegurar que no tiene pérdidas, y eliminan la información redundante estadísticamente. Ejemplo, lo que yo le dije recién con el cuadradito negro, que podría haber sido azul, rojo, verde, color, en vez de transmitir 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, podría transmitir 16 unos. ¿Sí? Es parecido a lo que yo les dije recién. En vez de decir NA, NA, NJ, digo nada. ¿Sí? Es una forma de transmitir exactamente la misma información, pero de una manera más eficiente. Yo aquí transmití 6 caracteres, por ejemplo, para transmitir 16 unos. ¿Sí? Los primeros métodos son basados en el concepto de entropía, ¿sí? Y es difícil obtener factores de compresión mayores a 2 a 1, o sea, comprimir la información a más de la mitad, hacerla que ocupe menos de la mitad, sin pérdida, ¿sí? Los algoritmos de compresión sin pérdida más populares son el LEPR-ZIP o LZ, que lo mencioné en la primera diapositiva, del cual hay muchas variantes, pero la mayoría se basa en diccionarios o tablas que usualmente se generan de manera dinámica. O sea, yo no tengo como en el ASCII un diccionario que me dice el espacio vale 32, el arroba vale 64. No, en este caso, a medida que yo voy recibiendo el mensaje, voy generando un diccionario, ¿sí? En función del mensaje que estoy recibiendo. Entonces, estadísticamente analiza cuál es el valor que se repite con mayor frecuencia y trata de asignarle la codificación de menor largo a ese valor, ¿sí? Algo parecido a lo que hizo Morse, pero lo hizo una sola vez para todo el lenguaje español e inglés, ¿sí? Bueno, esto lo hace dinámicamente para cada archivo, ¿sí? Por ejemplo, el algoritmo LZW es usado en GIF, que lo conocen, es un formato de compresión de imagen, mientras que el algoritmo Deflate es usado en PNG y en ZIP. ¿Saben lo que es ZIP, verdad? El que utiliza WinRAR o WinZip. Se puede obtener factores de compresión del orden de 5 a 1 con este tipo de algoritmos, ¿sí? Y los más modernos usan modelos probabilísticos y aritméticos. Podemos alcanzar mayores niveles de compresión y, por ejemplo, son los que se utilizan en video, formato MPEG-4 o H264, el que les mencionaba recién, o audio, que es FLAC, ¿sí? Bien. Y ahora veamos la compresión con pérdida. En este caso sí vamos a tener pérdida. Y muchos se basan en investigaciones sobre la manera en la que nosotros percibimos la información. Por ejemplo, por decir algo exagerado, ¿sí? Supongamos que hay un color que nuestro ojo no percibe, pero que la cámara sí capta. El infrarrojo. Yo iba a decir algo exagerado, pero no, sí se aplica. Las cámaras, ¿sabían que las cámaras del celular captan la luz infrarroja? Sí, bueno, pues ponen un color anaranjado en nuestra imagen, ¿verdad? Bueno, supongamos un color que nuestro ojo no percibe, pero las cámaras sí la captan. Las pantallas sí la pueden representar. Entonces, ¿para qué la mostraría? ¿Para qué guardaría la información de ese color? ¿Para qué lo recuperaría? ¿Para qué lo almacenaría? ¿Para qué lo transmitiría? ¿Y para qué lo mostraría? Si la persona que lo va a utilizar no puede verlo ese color. Entonces lo elimina, ¿sí? A eso se refiere con... se basa en investigación sobre lo que nosotros percibimos, ¿sí? Quizás algunos sonidos o algunas formas de sonido o algunas frecuencias del sonido que no podemos percibir cuando hay otro sonido en el mismo momento. Bueno, eso se puede eliminar del archivo, ¿sí? De lo que yo estoy por transmitir, y de esa manera disminuimos la cantidad de información y lo podemos comprimir. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá hay dos imágenes. Son de piedra en un estanque, una está comprimida y la otra no. ¿Saben cuál es cuál? La de la izquierda de la 5 tele.
Bien, ¿cómo te has dado cuenta? Está como más enfocado. Más nítida. Bien, pero te das cuenta que aquellas son piedras en el estanque, ¿verdad? Y más a esa distancia. Si la venías a ver de acá, sí te vas a dar cuenta. ¿Sí? Se nota muy clarito que faltan detalles, que hay como pocos colores, en las transiciones suaves entre colores se nota. ¿Sí? Cuando ustedes tienen un degradé de muchos colores, lo que suelen hacer estos algoritmos es decir, bueno, ¿para qué me mostrar 16 millones de colores? No creo que el tipo este tenga un ojo tan agudo. Le muestro 8 millones. ¿Sí? Entonces, en vez de tener un degradé suave que pasa por un color al otro, empieza a haber saltos en el medio. ¿Sí? Suele notarse cuando tengo imágenes muy oscuras o muy claras también, con colores que cambian, tienen cambios muy sutiles. Ahí se nota ese salto de un color al otro. Toleran cierta pérdida de información, por lo tanto, siempre están en un compromiso de decir, si comprimo más, tengo menor tamaño, pero tengo mayor pérdida de información. Entonces, ¿hasta qué punto puedo tolerar la pérdida de información para lograr comprimirlo más al archivo? Normalmente son procesos irreversibles. Si yo un archivo ya lo comprimí a JPG, no lo puedo volver a convertir en el BMP original. ¿Lo puedo volver a hacer BMP? Sí. ¿Puedo aumentar su resolución? Sí. Pero recuperar la misma imagen original, no. ¿Sí? Se perdió la información. ¿Puedo pedirle a una IA que me la restaure? Sí. La IA va a inventar la información que falta. Puede inventarla muy bien y quizás le pegue a la original, pero no es la original. ¿Sí? La IA que recompone la información, o cualquier método para recomponer una imagen, va a inventar la información faltante. Va a tratar de deducirla en función del contexto que ve la imagen, y puede que le pegue bastante bien, y puede que no. ¿Sí? Pero definitivamente no es la imagen original. ¿Se entiende? Es una imagen nueva, dibujada, con información inventada. De nuevo, deducida del contexto y del entorno que tiene, pero no es la original. ¿Se entiende? Una vez que la información se perdió, se perdió. La mayoría usa métodos de compresión basados en la transformada discreta del coseno, que es un algoritmo creado por Nasir Ahmed. No creo si era este el tipo que vivía acá en Tucumán. Cuando Nico dio esta clase saltó con el dato curioso, digamos, de que alguien importante que inventó algo así grosso vivía aquí en Tucumán, en Yeroboam. Creo que era este. Me estoy acordando. Podrían buscarlo en la CIRAM. Algoritmos que utilizan la transformada discreta de coseno son JPG, MPG, MP3, cámaras digitales para comprimir imágenes, streaming y muchos otros tipos. ¿Es el verdad? Sí, sí. El hindú vive en Tucumán, porque no. Bueno, un hindú que transforma la transformada discreta de coseno de donde se dedujo todos estos algoritmos de compresión es vecino nuestro. ¿Sí? No sé si vive. ¿Cómo? No sé si sigue viviendo. Sí, creo que en una noticia de la Gaceta, algún diario que salió que comentaba al respecto. Se pueden obtener factores de compresión del orden de 50 a 1. ¿A quién no le pasó que tiene una imagen que pesa 50 megas, la comprime y sí, termina pesando 2, 3 megas? Si la imagen no tenía mucho contraste, o sea, tenía una imagen bastante, no con mucho detalle, puede llegar a 1 mega, quizás hasta menos. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, esta imagen no tiene pérdidas, mientras que esta imagen sí tiene pérdidas. O sea, esta está en formato BMP o RAW, que es el formato de las cámaras de fotos, y esta está en formato JPG. ¿Sí? A primera vista no se nota la diferencia, pero si uno quiere mejorarla la imagen, hacer una edición, una imagen salió muy oscura. Si uno quiere mejorarla, fíjense cómo cuando yo mejoro esta imagen, obtengo un resultado muy distinto al que obtengo al mejorar esta otra. ¿Sí? ¿Ven la diferencia de ahí o no? Porque normalmente el proyector tampoco ayuda mucho a mostrar la diferencia, pero fíjense cómo el árbol acá es negro, es gris. ¿Sí? Perdió totalmente el color, que acá sí se lo ve verde, por ejemplo. ¿Sí? Pierde mucho detalle la imagen. Y ustedes dirán, bueno, para verla la foto, verla así,
o verla así, no es ninguna diferencia. ¿Sí? Ahora, si yo necesito editarle la foto, necesito mejorarle la foto, es muy importante que la información esté completa, porque si yo quiero mejorarla cuando la información esté incompleta, no obtengo el mismo resultado. ¿Sí? Por decirlo de alguna forma, elimina armónicos de la señal, ¿sí? Que al estar muy amontonados no se nota la diferencia. Al estar muy amontonados todos los armónicos, ¿sí? No se nota la diferencia, pero cuando yo quiero abrirlos, esos armónicos, se notan los huecos de los armónicos que faltan. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Más o menos. De hecho, les podría mostrar el histograma de la imagen y literalmente es eso lo que pasa. ¿Saben lo que es un histograma de la imagen? La distribución de los colores por su intensidad, digamos. En el histograma podemos ver, si una imagen es muy oscura, el histograma va a estar muy tirado hacia la derecha, y si es muy clarita, si la imagen es muy oscura, la van a ver muy hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes la comprimen, el histograma casi no cambia. Pero cuando yo quiero aumentar el brillo de la imagen, que es lo que dice ahí, literalmente esto se estira. Y si yo estiro la imagen sin pérdidas, se estira de una manera mucho más natural. Y si estiro la imagen con pérdidas, me van a quedar piquitos. Y eso, todos esos huecos, son la información que falta. Que cuando estaba apretada, yo no notaba que faltaba. Cuando yo la estiro, la comprimo así, se nota. ¿Sí? Otro ejemplo. ¿Cuál es la comprimida y cuál no? La de la derecha es 5, hombre. Este es sin comprimir. Este es sin comprimir. Este es sin pérdida. Aquella es con pérdida. No se nota la diferencia. Pero si la editamos, fíjense qué pasa cuando edito el RAW, ¿sí? Que es, de nuevo, es como el negativo de las fotos viejas, el BMP. Al editarlo, fíjense que queda bastante bien acá, se notan todavía las tejas. Fíjense los detalles aquí en el techo, las flores, ¿sí? Y fíjense qué pasa si hago lo mismo con el que tenía compresión. ¿Sí? A este le hice un zoom para que se note más. Les juro que en la computadora se nota más porque el proyector ya tiene una compresión también. Entonces, o sea, el proyector no tiene tanta calidad como para que se note la diferencia de color, no tiene tanto contraste. Entonces, no se nota tanto la diferencia. Pero fíjense, acá en el cielo sí se nota en la computadora manchones negros, que en el otro no, ¿sí? Miren las tejas. Fíjense las tejas, cuando cambio de una imagen a la otra, como cambio. ¿Lo ven? Si la tienen en la diapositiva, lo pueden ver en la tablet, en la computadora, en el celular, lo que sea, y notar mucho más la diferencia. ¿Sí? ¿Se entiende? De nuevo, las pérdidas acá son imperceptibles. Y por eso es que podemos comprimir, porque nuestro ojo no lo nota. A simple vista no lo vemos, ¿sí? Pero cuando queremos hacer uso de toda la información, como cuando editamos una imagen, una fotografía, ahí es cuando la compresión muestra sus defectos, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Okay? Ya va a responder, denle un tiempo. La idea principal de la teoría de la información, lo que vamos a ver ahora es la medida de la información. La información tiene una medida, ¿sí? La idea principal de la información es que el valor informativo de un mensaje depende de cuán sorprendente sea, ¿sí? ¿Qué significa esto? Supongamos que estamos todos acá y se apagan las luces. Se apaga todo y ¡pum! Sin que nadie toque nada. Y yo digo, se apagó la luz. Eso me van a matar de risa por un lado, total no lo puedo ver. Entonces van a reír sin vergüenza. ¿Y yo les transmití algo de información con lo que les acabo de decir? No, ¿verdad? ¿Saben que algunos de todos durmieron y no se hayan dado cuenta que las luces estaban apagadas? No les transmití nada de información porque todos ya sabemos que la luz estaba apagada. ¿Verdad? ¿Se entiende? Sí. Entonces, el peso de la información es de cuán, no le llamamos sorprendente, sino inesperada sea. Ahora, si yo en este preciso instante les digo, afuera están regalando caramelos, no creo que ninguno de ustedes se imagine que están regalando caramelos afuera.
¿verdad? Ahí sí les transmite un mensaje bastante completo y alegre, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que es la medida de la información. Hay más, un par de ejemplos. Hay que ver. No ver. A ver, ejemplo también para esto. Entonces, cuanto más inesperado sea el mensaje, ¿sí? Mayor es la información que voy a transmitir. ¿Estamos? Shannon sentó las bases de la teoría de la información y estableció un par de axiomas. Un evento cuya probabilidad de ocurrencia es 1 no transmite ninguna información. Lo que acabo de hacer yo con la luz. La luz se cortó y yo dije, se apagó, se cortó la luz. Todos sabíamos que se había cortado la luz. No es algo que tiene una probabilidad de ocurrencia, ya ocurrió. ¿Sí? Entonces, la información que yo les transmití es 0. ¿Sí? Y cuanto menor sea la probabilidad de un evento, mayor será la cantidad de información que transmite. ¿Sí? O sea, cuanto más inesperado sea lo que yo les estoy diciendo, mayor es la información que tengo que transmitirles para que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo, son las 4 menos 20, bueno, es una información. Ahora, si yo les digo, hoy es miércoles 27 de agosto del año 2025 y son las 15, eso es mucho menos probable, ¿verdad? Porque las 15 y 40 se repiten todos los días. Ahora, la fecha exacta no se va a repetir nunca más. ¿Sí? Entonces, tengo que transmitir más información para poder transmitir el mensaje ese que es mucho menos probable. ¿Sí? ¿Se entiende? Se puede encontrar que hay una relación entre la probabilidad de que ocurra un mensaje y la información que transmite el mismo. Y ya no lo expreso matemáticamente con la siguiente ecuación, donde la información que yo tengo que transmitir es el logaritmo en base 2 de la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Sí? Bien. Fuentes discretas. Yo creo que no podemos cortar por hoy para arrancar con este tema y defender el clasificador. ¿Sí? ¿Alguna duda? Se va entendiendo, ¿verdad? Estamos todavía con la parte introductiva. ¿Sí? Pero ya vamos entrando más en tema.